El 4 de diciembre de 1895 se inauguraba el semáforo de Anaga en un edificio que se había terminado de construir 2 años antes, convirtiéndose en un importante enclave de señalización náutica entre los barcos y la Comandancia de Marina del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y las consignatarias de buques, armadores y otras empresas interesadas. El origen del edificio, de finales del 19, se terminó en 1893 de construir por el Ministerio de Marina en aquella época, porque su misión, en contra de lo que mucha gente piensa, porque lo suele confundir con un faro, su misión no era identificar la costa de los barcos que estaban en el mar, sino comunicarse con los barcos. Y en un primer momento, a través de banderas, por colores y señales, los barcos que entraban por el canal entre Tenerife y Gran Canaria, por la punta de Antequera, localizaban este edificio que está en lo alto, que está a unos 200 metros de altura, y a través del juego de banderas se podían comunicar, ¿no? Estamos hablando, repito, de finales del 19. El edificio se comunicaba con Santa Cruz, sea como de transmisor de la información de los barcos que entraban a puerto, en algunas ocasiones varios días antes de que llegaran incluso a la entrada del puerto. Luego, con los años y la tecnología, se desarrolló el telégrafo, y es verdad que fue una de las primeras estaciones telegráficas de Canarias. Transmitía lo mismo, las señales que le mandaban los barcos, hasta Comandancia de Marina en la avenida Anaga. Entonces, durante finales del 19 y casi todo el 20, pues su función fue esa. Cualquier necesidad que tuvieran los barcos, a emergencias, o simplemente comunicar algo a costa, el semáforo hacía de ese enlace tan importante y tan vital para los marineros. Situado en la reserva de la biosfera del macizo de Anaga, a 220 metros de altitud, en el barrio de Igueste de San Andrés, esta estación telegráfica desempeñó un papel primordial en la navegación comercial y en la defensa del paso marítimo entre Tenerife y Gran Canaria. La antigua atalaya está un poquito más arriba del actual edificio, que era en origen la que estuvo funcionando durante los siglos anteriores. Desde que casi la conquista, el Cabildo estableció unos puntos de vigía para poder tener controlados los accesos a la isla. Es una herencia de esos primeros atalayeros. Ya en 1871, los organismos competentes del Estado tenían localizado el emplazamiento de la atalaya de Anaga para la instalación de una estación electrosemafórica, por ser aquel lugar estratégico para la observación y la comunicación, utilizado durante siglos por los atalayeros para la defensa naval y militar de Tenerife, como lo hicieran en la gesta del 25 de julio de 1797 ante el intento de invasión de la isla por la flota británica al mando del almirante Nelson. Nadie imaginaba entonces que sería precisamente una compañía británica, la Brad Hamilton and Company, la que casi 90 años después instalase en el risco de la atalaya un semáforo de banderas para comunicar los buques con el puerto, allá por 1886. Una de las vistas más espectaculares de la isla, porque llegas a ver incluso el Teide, ves toda la costa de Santa Cruz, pero es que llegas hasta abajo, hasta Guimar, ves toda esa ladera, ves el Teide, y hacia el otro lado ves la playa de Antequera y los riscos que dan hacia el otro lado. Es un lugar ciertamente privilegiado en cuanto a la visibilidad. Por eso fue elegido y por eso durante muchísimo tiempo estuvo en funcionamiento. Para el desembarco de los materiales que se utilizarían en la construcción de la estación electrosemafórica, en 1887 se construyó un muelle de 52 metros de largo junto a la desembocadura del barranco de Igueste de San Andrés. Y para su transporte se trazó un camino de 2 kilómetros siguiendo la ladera de la montaña. El edificio se construyó antes, es verdad que se hubo que construir un muelle en Igueste y un camino que subiera, que luego empezó a funcionar el 4 de diciembre de 1895, son 123 años. La estación electrosemafórica estaría terminada en 1893, fecha en la que el Ministerio de Fomento la entrega al de Marina, y una vez puesta en funcionamiento el 4 de diciembre de 1895 y comprobada su eficiencia, se ordena casi 3 meses después el cierre del semáforo de banderas que conservaba la compañía británica por considerarla perjudicial a los intereses del Estado. Igual que los atalayeros eran gente del propio pueblo que hacía las guardias,
En el caso del semáforo sí que era el propio ejército el que tenía un destacamento militar en el edificio, de ahí que el edificio tenga una estructura muy peculiar porque tiene una zona de observatorio, que era donde estaba, digamos, la parte para poder, pues el telégrafo, las banderas y demás, y luego tiene una zona de habitaciones porque los soldados residían arriba en el semáforo durante las guardias. Fue durante mucho tiempo un enclave militar muy importante porque el semáforo siempre fue durante muchos años los ojos de Santa Cruz, porque realmente eran los que primeros veían llegar los barcos desde que doblaban la punta de Anaga por Antequera. Fue básico para la defensa y para el comercio en muchas ocasiones. Los vigías del semáforo fueron testigos de grandes sucesos de la historia, en el que el factor humano siempre estuvo presente, como ocurrió con el rescate de los náufragos del vapor francés Flachat en 1898, que habiendo salido del puerto de Marsella en Francia el 12 de febrero, con destino final previsto en Puerto Rico, naufragó en las costas de Taganana, provocando la muerte de 77 personas. No obstante, las comunicaciones establecidas desde el semáforo facilitaron la coordinación de las labores de salvamento realizadas por el vapor Susu y finalmente se salvarían 24 personas. Otro acontecimiento histórico aconteció el 11 de abril del mismo año 1898. El semáforo de Anaga sirvió de enlace entre la flota naval española que se dirigía a combatir en la guerra de Cuba y el presidente del gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, como relata el comandante general de la flota, almirante Pascual Cervera y Topete en su defensa ante el Consejo de Guerra que lo juzgaba por el desastre acontecido en Cuba. Excelentísimo señor, cumpliendo las órdenes de vuestra excelencia y según tuve el honor de telegrafiarle, salí en la tarde del 8 del puerto de Cádiz con el Colón y el Teresa, haciendo rumbo a Punta Naga, isla de Tenerife, con cuyo semáforo comuniqué en la mañana del 11, recibiendo la orden de vuestra excelencia de seguir mi viaje y la noticia de que las impresiones eran más favorables. A mi vez, comuniqué a vuestra excelencia que no había novedad en la escuadra. Al Colón, que me esperaba frente a la ciudad de Santa Cruz, le llevó un remolcador un oficio del comandante de Marina, trasladándome el mismo telegrama del semáforo y añadiéndome que la noche anterior nos había esperado un vapor sobre Punta Naga para comunicármelo. Por ahí pasaron los barcos, por ejemplo, la última conexión de barcos que fueron hacia la guerra de Cuba, 1898, los barcos que iban al mando de Cervera. La última conexión con España en ese momento fue un cable telegráfico hasta el semáforo diciendo que todo va bien, correcto, soldados en orden y que cogían rumbo a Cuba. Desde sus orígenes, el semáforo de Anaga se consideró integrado en la vecindad de Igueste de San Andrés, hasta el punto de que fue muy visitado por los iguesteros, que eran recibidos por los militares como parte de la familia castrense, a los que en alguna ocasión agasajaron con deliciosas comidas, e incluso en aquel emblemático edificio, los oficiales y auxiliares impartieron clases a los vecinos que desearon aprender a leer. Los últimos semaforistas que estuvieron arriba, como suele pasar en estos casos, eran en muchas ocasiones soldados que venían de fuera, destinados aquí, pero que luego entablaban relaciones con la gente del pueblo y se terminaron quedando. Entonces algunos de sus descendientes pues viven actualmente en el pueblo, entonces tenemos fotos antiguas de la época, una idea de cómo fue la vida en el semáforo en el comienzo mediados del siglo XX. En 1935, el segundo jefe del semáforo de Anaga, don Pedro Calderón Jiménez, sugiere la importancia de establecer en el semáforo una estación de radio y telefonía por quedar obsoleto el uso de señales, pues ya los barcos no las usaban por disponer de radio, un medio de comunicación rápido que facilitaría la explotación comercial del puerto. Ese mismo año,
se despide para incorporarse a un nuevo destino, solicitando se dote de armamento al personal militar del semáforo. Sus palabras, quizás sin quererlo, estaban presagiando el destino final de la estación electrosemafórica, pues los avances que la técnica ponía al servicio de las comunicaciones harían prescindibles los servicios prestados por el semáforo. Y el 2 de julio de 1970, el entonces Ministerio de Marina lo entregó al de Hacienda, pasando a formar parte del patrimonio del Estado, que se desentendió de la conservación del edificio y quien, paradójicamente, ahora debe tomar la decisión de restaurarlo si las gestiones que prometen realizar el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz son atendidas antes de que el edificio acabe desplomándose. Está en un estado bastante lamentable porque lleva muchos años de abandono, pero nosotros creemos que está en ese punto en que todavía se puede rescatar. De ahí todo lo que estamos haciendo. Empezamos un grupito algo más pequeño porque tenemos intereses allí, somos de allí, siempre hemos visto el semáforo en la lejanía. Empezamos a mover y a ver qué podíamos hacer para intentar rescatarlo. Y es verdad que por el camino se ha ido sumando gente, amigos y compañeros que se han ido involucrando y bueno, ya es un grupito que estamos trabajando para ello. Se han unido la Asociación de Mayores del pueblo, la Asociación de Vecinos. Poco a poco se ha ido haciendo un movimiento para intentar que no se olvide esa parte tan importante de la historia de Santa Cruz y del barrio nuestro en concreto. Llevamos un año y pico ya moviendo esto, hemos hablado con el ayuntamiento, se ha hablado con delegación del gobierno. Parece que hay un ligero interés, un cierto interés en intentar buscar una solución. Es verdad que medidas como la de este fin de semana y movernos y hemos tocado en todas las puertas habidas y por haber, parece que empieza a dar algo de frutos y que la gente por lo menos muestre interés. Y bueno, ahora será cuestión de buscar una manera efectiva y no muy cara para que las instituciones no se nos echen atrás. Y vamos a ver si entre todos conseguimos que el proyecto salga para adelante. Pertenece a patrimonio. Cuando el Ministerio del Ejército dejó de usarlo, Marina se lo cedió a Hacienda y ahora forma parte del patrimonio nacional. Y en Canarias quien tiene la competencia, digamos que estos temas, es el Cabildo, por eso como bien interés cultural lo presentamos ante el Cabildo, pero luego claro, está en el término municipal de Santa Cruz, con lo cual pues Patrimonio de Santa Cruz también tiene cosas que decir. Tiene muchísimas posibilidades. Nosotros en un primer momento, lo que hemos ido hablando con las instituciones, es que hemos hablado de como mínimo una restauración para que el edificio no se venga abajo. Luego ya se podrá ver si hay más inversión o menos y a qué se puede dedicar o no, pero como mínimo que el edificio no se caiga, porque es verdad que ya ha tenido dos partes del techo que ya ha caído, entonces entra agua y es verdad que o ponemos remedio o no creo que llegue a 10 años terminará cediendo todo el complejo. Con lo cual lo primero es mantenerlo y una restauración básica. Y luego está claro que hay muchas posibilidades, desde albergues, museos etnográficos, hay infinidad de posibilidades. Tenemos una serie de actividades en el pueblo para dar a conocer a los más pequeños la historia del pueblo y de todo lo que ha implicado para el pueblo el semáforo. Luego por la tarde hay una charla y algo más pensada para mayores, donde se va a transmitir la historia y todo lo que hay que dar de conocer del semáforo. Y luego, como bien indicabas, el domingo tú ir hasta el semáforo, hacerle una visita al protagonista de nuestra historia para intentar revivirlo, está bastante olvidado en los últimos años. Contamos con un apoyo básico que también me gustaría recalcar, y es Comandancia de Marina, ¿no? Que es la institución que dio origen al edificio, que sí que es verdad que nos ha ayudado desde el principio. Contamos primero con el anterior comandante naval, que era Luis García Rebollo, con el actual, que también es don Pablo Dorero. Nuestro primer objetivo es dar a conocer este bonito patrimonio y luego que entre todos consigamos ese empuje para que las instituciones se sienten y busquen una solución para nuestro querido semáforo antes de que termine de morirse.
El domingo, en la caminata, que quizás es una de las cosas que a mí personalmente más ilusión me hace, vamos a intentar revivir el semáforo en el sentido de que vamos a intentar, cuando lleguemos arriba a lo alto, mandar señales hasta Comandancia de Marina y vamos a ver si conseguimos que Comandancia de Marina nos responda a través de señales lumínicas como se hacía antaño. Es una pena que porque el mundo se haya modernizado, estos edificios queden abandonados y perdamos esa parte de nuestra historia, ¿no? Que además me parece una historia muy bonita y muy interesante para que las futuras generaciones no la pierdan. Conozcan un poquito más nuestra historia, ¿no? Porque a mí como historiadora me da mucha pena cuando veo que las generaciones de hoy no conocen nuestra historia. Entonces, si hoy hemos contribuido a que eso se solucione un poquito, me voy contenta a la cama.